Bienvenidos a nuestro canal, donde la intriga y el misterio se entrelazan en cada historia. Te invitamos a activar la campanita de notificaciones. Comparte tus teorías en los comentarios. Aquí la verdad está esperando. Esto es Códigos Secretos. En el paraje El Algarrobal, muy cerca de 9 de julio, Corrientes, aquel mediodía de junio parecía suspendido entre la fe y el misterio. Era el día de San Antonio, y en la casa de Catalina Peña, una casa humilde, sin puertas, siempre abierta. Al monte y a los caminos, el aire se cargaba de humo de cocina, de aromas a estofado casero y de promesas cumplidas. Catalina había hecho una ofrenda: si recuperaba su celular perdido, mataría 2 pollos para compartirlos en el almuerzo. El teléfono apareció gracias a un taxista, y entonces la mujer, guardiana de altares y estampitas, cumplió la palabra empeñada. Sobre las mesas de madera descansaban vírgenes, santos y velas, custodiando como ojos encendidos la escena que estaba por escribirse. El calor del mediodía correntino apretaba, unos 27 grados bajo un sol limpio, sin nubes. El aire traía olor a tierra y a azahares de naranjal, mezclado con la promesa de tormenta que nunca llegaba. Afuera, el monte parecía latir, y cada sonido, el canto de un pájaro, el crujir de ramas, el ladrido de un perro, caía como una señal. En esos campos de agua y silencio, la naturaleza guardaba sus propios enigmas. Las serpientes se deslizaban invisibles entre los pastizales altos, como hilos de sombra que respiraban al compás del calor. Los yacarés, inmóviles como estatuas de otro tiempo, acechaban desde los bordes de los pantanos, confundidos con los troncos hundidos en el barro espeso. Y el viento, al correr por los esteros, traía rumores de cazadores que hablaban de jabalíes que irrumpían en la noche y de ciervos que parecían espejismos al amanecer. Y en aquella mesa, sobraban cazadores. Los caminos, apenas sendas abiertas por carretas y caballos, se volvían traicioneros tras la lluvia, con charcos que devoraban pasos y huellas que desaparecían en un instante. Era una tierra que respiraba misterio, donde cada cruce con la fauna o el agua parecía una advertencia, como si el monte mismo recordara a quienes se adentraban que allí mandaba la naturaleza y no los hombres. Dentro de la casa, Catalina organizaba todo con esa mezcla de devoción y firmeza de las mujeres que sostienen a un pueblo en silencio. Los platos eran azules, los repasadores colgaban de las sillas, sobre la mesa había vino, refrescos y pan comprado por Callaba camino al encuentro. Loan Peña llegó a caballo, acompañado por su padre José. Tenía 5 años, vestía con un gorro que le cubría la cabeza y llevaba colgada una mochilita que su madre le había preparado con una toallita y un alfajor, pequeños tesoros de niño en un mundo de adultos. Su mirada, algo tímida, se escondía entre la risa de los mayores y los ruidos de la cocina. Antes de salir de casa había pedido permiso a su madre, que más tarde diría que Loan era miedoso, que no solía alejarse solo. Ese detalle quedaría flotando en el aire como una sombra. A la mesa se habían convocado muchos. Ya estaba Laudelina, hermana de José, que se había acercado temprano para ayudar y que terminó cocinando. Camila, ciertamente un enigma hasta hoy. Pero se ubicaba con cierta reserva, observando más que hablando, como si supiera que aquel mediodía no sería un almuerzo cualquiera. Ramírez y Millapi habían arribado juntos tras encontrarse con Benítez. Todos se acomodaban con el ritmo pausado de la siesta correntina. Macarena, a quien José y Loan habían cruzado en el camino mientras ella caminaba bajo el sol, diría después que aquel simple trayecto la cansó y la llevó a dormir, pero en ese instante, entre saludos y gestos, también se hacía un lugar. En la mesa misma era un ritual: platos azules en fila, cubiertos gastados que brillaban a ratos, pan recién comprado, botellas verdes de vino tinto, vasos desparejos. Loan se sentó junto a su padre, que inclinó el cuerpo para cortarle la comida con cuidado, gesto que quedó atrapado en la fotografía que más tarde recorrería el país. En esa imagen no aparece Laudelina, aunque fue ella quien cocinó y citó a los asistentes.
un detalle que con el tiempo se volvería motivo de preguntas y silencios. Las miradas se cruzaban como hilos invisibles, algunas serenas, otras huidizas, otras cargadas de fe. Catalina, desde la cabecera, parecía sostenerlo todo. Sus ojos oscuros, enmarcados por los altares encendidos, eran los de una guardiana. Había cumplido su promesa a San Antonio y ahora ofrecía el almuerzo como quien ofrece una misa. Afuera, 2 gallinas sacrificadas recordaban que los pactos con los santos no se quiebran. Y que la sangre se tributa. En ese paisaje, la realidad se desdibujaba con tonos de realismo mágico. El monte que rodeaba la casa parecía vigilar. Desde los matorrales, se intuían presencias, zorros, coatíes, aves de vuelo rasante, insectos que zumbaban como si recitaran letanías. El aire cargado vibraba de vida escondida, y cada criatura del monte parecía guardar un secreto sobre lo que iba a ocurrir más allá, donde la tierra se hunde y se transforma en charcos eternos. Los pantanos extendían su manto. Era zona de caza, de jabalíes y de animales que dejaban huellas profundas en el barro. La humedad subía en oleadas, como un aliento invisible que envolvía a la casa. Allí, donde el agua quieta parece espejo y trampa, se gestaba también la atmósfera de misterio que tenía la reunión, y a un costado del campo de Catalina, casi como si fuera una extensión de su propio patio, se levantaba el cementerio familiar. Allí descansaban sus muertos, los de su sangre, bajo cruces sencillas y flores desvaídas. Ese rincón de tierra, tan cercano a la mesa como a la cocina, parecía observar la reunión con un silencio más hondo que todos los demás. No eran muertos del pueblo, eran los suyos, los que compartían apellido y destino. Y su presencia invisible se mezclaba con el aroma del guiso y con el humo de las velas, como si acompañaran, desde la otra orilla, el ritual del almuerzo. La escena era una pintura. Si alguien hubiera llevado aquella foto a un lienzo, la habría firmado Renoir. No por el cena ni por los sombreros de copa, sino por la luz que bañaba la mesa, por los colores saturados del vino, del pan y de los platos azules. Era un almuerzo impresionista en Corrientes, con naranjales en lugar de riberas y con la fe latiendo entre los comensales. En el centro del cuadro, el gesto que lo contenía todo, un padre inclinado sobre el plato de su hijo, cortándole la comida con cuidado. Los invitados hablaban bajo, se movían despacio, como si temieran quebrar la solemnidad invisible de ese mediodía. Las palabras parecían pesar más de la cuenta, y en los silencios se colaban los sonidos del monte, un pájaro, un perro, una rama que cruje. Loan, pequeño, observaba desde su asiento, protegido por la presencia de su padre, su gorro acomodado sobre la frente, su mochilita colgada como promesa de juegos que nunca se cumplirían. Catalina permanecía en la cabecera, como un faro. Su casa sin puertas, llena de estampitas, era a la vez templo y comedor. Su fe era la trama que sostenía el almuerzo, el celular recuperado, la promesa cumplida, los pollos ofrecidos, el pan y el vino sobre la mesa. Había en su gesto algo de sacerdotisa. Y algo de madre, un silencio que imponía respeto. Todos parecían girar en torno a ella, como si aquella mujer encarnara no solo la voz de la familia, sino también la del pueblo y la del santo al que se había entregado. Catalina, con su piel curtida por el sol y los años, solía hablar en voz baja de tiempos pasados, de costumbres que parecían arrancadas de otro mundo. Decía que en el monte había parido sola a sus hijos, ayudada apenas por las hierbas que ella misma recogía y el murmullo de los pájaros como único canto de bienvenida. Todos en la zona la miraban con respeto, algunos la llamaban curandera, otros rezadora, y había quienes aseguraban que sabía leer en las plantas y en las estrellas señales que nadie más podía comprender. En esa mesa, Catalina evocaba historias de cosechas, de santos protectores, de tormentas que arrasaban en una noche lo sembrado en meses, y lo hacía como si hablara no solo de su vida, sino de la memoria entera de su tierra. Catalina, cuando hablaba en guaraní, hacía vibrar en la mesa un idioma que parecía nacido del mismo monte, lleno de ecos antiguos y secretos húmedos. Decía que en tardes como esa,
cuando el calor se estancaba en el aire y los insectos zumbaban como un rezo persistente, podía sentirse la presencia del bombero. No era un cuento, sino una sombra viva que se deslizaba entre los árboles, que espiaba desde el borde de los pastizales y que, según ella, tenía el poder de robar criaturas, de confundir a los hombres y perderlos en los laberintos del monte. Su voz se volvía más baja al mencionarlo, como si el simple acto de nombrarlo pudiera invocarlo, y todos los presentes, aunque nadie lo admitiera, sentían en la piel ese escalofrío que trae lo desconocido. Más que el sigilo de serpientes y pumas cercanos, el almuerzo transcurría lento, como un río que se ensancha. Ninguno de los presentes sospechaba que ese instante sería recordado para siempre, que aquella mesa sería narrada una y otra vez en radios, en diarios, en voces ajenas. Pero la atmósfera ya estaba marcada, los altares encendidos, el cementerio familiar al costado de la casa, la humedad de los pantanos, el monte en vigilia, los platos azules brillando como espejos, las miradas cruzadas que parecían decir más de lo que callaban. Ese fue el almuerzo de San Antonio en el Algarrobal. Un mediodía detenido, donde todo parecía normal, y sin embargo, todo estaba señalado por el misterio. Y luego vino la sobremesa, los naranjales, las idas y venidas, los gritos y las lágrimas, el desespero y el tiempo y una sola imagen que quedó muda y borrosa, la foto que tomó Camila antes de abandonarlo también ella, donde Loan camina hacia un destino que no conocemos hasta hoy. Hacia un abismo donde se abraza todo lo siniestro que aquel almuerzo escondía bajo los repasadores, los manteles y los platos. Un abismo que hasta hoy no devuelve a Loan.